Hola gente, bienvenidos a este nuevo ejemplo de esta serie en la cual estamos recreando los ejemplos libro como programar en Java la estimación de data. En este caso vamos a ver el último video, que es el capítulo 17, en el cual más que todo está enfocado en lo que son los lambda, la programación funcional. Lo que vamos a ver va a ser este ejemplo que se llama 1, el cual vamos a hablar sobre lo que es la programación funcional y a utilizar la programación funcional para simplificar las tareas de programación que ha realizado con otras técnicas. ¿Qué es esto de la programación funcional? Hoy en día hay dos maneras, la verdad, de programar, que son hacer un código muy simple, que obviamente esto no va a tener ninguna deficiencia, o hacerlo muy complejo y que parezca que no tiene que no haya ninguna deficiencia. Desde que empezamos a programar, desde que nos aprendemos a programar, nos enseñan a programar de forma imperativa. Así que vamos a ir viendo el ejemplo y ahí voy a ir explicando qué es esto. Vamos a crear una lista con la variable de colores que está haciendo referencia a esto. Vamos a agregar los colores magenta, rojo, blanco, azul y cian. Y ahora vamos a ver lo que es la programación imperativa. Esto es la programación imperativa. Vamos a ver cómo resolver este problema, que va a ser buscar el color rojo. Entonces lo vamos a hacer como todo el tiempo lo hemos hecho, que es, vamos a crear un método aparte que se llama forma imperativa, al cual le vamos a asignar el parámetro colores. Recuerden que también estamos mandando la lista colores. Y vamos a crear un booleano que se llama hasRed, con la variable hasRed, que va a ser inicializada en falso. Después vamos a hacer un for each con el iterador color, que va a iterar en la lista colores. Y si color es igual a rojo, el hasRed va a ser igual a true, rompe este for y nos va a mostrar por pantalla que sí lo tiene. Esta es la verdadera manera que siempre nos han enseñado a programar, de cual estamos creando esta clase, estamos creando otro método y así, para poder solucionar el problema. Pero después está la otra manera que se llama la programación declarativa. Esta programación declarativa no se define cómo resolver el problema, sino que se define cuál es el problema. Y la verdad que nos va a simplificar muchas cosas. Por ejemplo, en esto, todo lo que hicimos, tuvimos que crear otro método. Esto simplemente con la programación declarativa se puede hacer de la siguiente manera. Nada más hacemos un print line, el cual ponemos, decimos acá, tiene el color rojo, y le sumamos colores.si contiene rojo. Como que dije antes, es la manera más simple y esto no va a tener ningún tipo de error, no va a tener ningún tipo de deficiencia. Y acá estamos definiendo cuál es el problema, que es si tiene el color rojo. Y nada más, todo esto nada más se simplificó haciendo uso de este método, el contains. Ahora miren cómo ejecutamos esto. Y ven acá, los dos nos va a tirar un true, ya que sabemos que sí lo tenía. Es acá el número 1. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora lo que vamos a ver en este ejemplo va a ser acerca de las expresiones lambda y sobre los flujos. Lo primero que vamos a hablar va a ser de los flujos, que lo que son los flujos son objetos de clase que nos van a permitir realizar tareas sobre las colecciones de elementos. Dentro de esto vamos a encontrar dos, que van a ser las operaciones intermedias y las operaciones terminales. La intermedia va a especificar las tareas a realizar sobre los elementos del flujo. A estas se les llama perezosas porque no se ejecutan hasta que no se invoque a una operación terminal. Y después está la operación terminal, que va a iniciar el procesamiento de las operaciones intermedias de una canalización de flujo y produce un resultado. Estas mismas van a ser ansiosas porque van a realizar las operaciones que tienen que hacer apenas se la invoque. Luego lo otro, lambda. Lambda es un método anónimo. Va a ser un método que va a estar declarado y ahí nomás van a estar el bloque de instrucciones. Es decir, se le va a decir qué hace, pero no se le va a poner ningún nombre. Ahora mismo vamos a ver este ejemplo que contiene el main que va a ser el 2 y también va a tener el streams app, que va a ser una clase aparte que contiene muchas más cosas y vamos a ver cómo trabaja todo esto. Lo primero que vemos acá, vamos a tener dos variables privadas, colores y número, que van a ser el tipo list, que van a estar haciendo referencia a una lista. Y luego de esto vamos a hacer uso del constructor, que le vamos a agregar colores a estas listas y números a la lista números. Entonces el primer método que vamos a ver va a ser filtrar. Filtrar hace uso de la lista colores y hace uso del método stream. Este stream nos va a devolver un stream secuencial para esta colección en esta fuente. Después vamos a decir .filter. Filtrar por esto. Esto de acá, lo que tenemos acá va a ser un método anónimo, un lambda, esto que tenemos acá, al cual le decimos acá, lo primero que le decimos, la forma de sintaxis,
Esta es una de las formas, se puede definir de diferentes maneras. Lo primero que le definimos acá va a ser la lista de parámetros con los cuales va a trabajar estas instrucciones. Y luego mediante esto le hacemos la referencia, o sea, le marcamos con la flechita cuál va a ser el bloque de instrucciones que tiene que hacer. Entonces le decimos para el parámetro x, las instrucciones que tiene son que x tiene que empezar con a. Y luego hacemos uso del método forEach, que lo que va a hacer este forEach es para cada uno de estos va a imprimir por pantalla. Entonces acá lo tengo y acá tenemos filtrar. Tenemos, acuérdense, rojo, verde, amarillo, azul, morado y rojo. Y violeta, los únicos dos que cuando filtren van a quedar van a ser amarillo y azul. Entonces lo que tenemos acá, recuerden, es un método anónimo, es decir, un lambda. Lo primero que vemos acá, lo primero que vamos a marcar va a ser la lista de parámetros con los cuales va a trabajar. Y luego, después de la flechita, vamos a poner el bloque de instrucciones. Esto otro acá lo vuelve a hacer dos veces, amarillo azul, nada más que acá lo vuelve a hacer de otra manera para ver que veamos acá que podemos declarar otro método anónimo dentro del forEach. Para cada coso lo que va a hacer es para el parámetro x va a imprimirlo por pantalla. Luego de esto vamos a ir al método ordenar. Este método ordenar lo vamos a hacer por ascendente y descendente. Entonces vamos a entrar a la lista de colores, vamos a hacer uso del método stream y después vamos a hacer el uso del método sort, el cual nos va a ordenar la lista. Y luego de esto, para cada uno de estos nos va a imprimir por pantalla. Esto lo va a hacer de manera ascendente. Luego de esto, para hacerlo de manera descendente, vamos a hacer lo mismo. Colores, vamos a entrar a la lista de colores, vamos a hacer uso del método stream y vamos a ordenar por los parámetros x, y las instrucciones para estos parámetros van a ser y comparado con x y compararlo con x. Lo que nos hace comparar, nos va a comparar los dos string lexicographical, que no sé bien lo que es, pero es una compresión basada en el Unicode. Y luego de esto, esto básicamente lo va a ir comparando así para ir acomodándolo. Y luego de esto, para cada uno de estos lo va a imprimir por pantalla, ya que lo tenemos de manera ascendente y manera descendente, es decir, por el abecedario. Luego esto lo vamos a transformar, ya que recuerden que lo tenemos en mayúscula. Vamos a hacer uso de la lista de colores, vamos a hacer uso del método stream y luego de map. Dentro de map vamos a poner que va a ser una string, el string que lo vamos a pasar a un lowercase, es decir, a minúscula. Para cada uno de estos vamos a hacer un systemout.println. Bueno, luego de esto lo que vamos a ver va a ser este método agrupar, al cual vamos a crear una lista que se llama colores B. Esta lista de colores va a ser igual a de colores.stream.filtrar por, lo vamos a filtrar por cada uno que empiece con B, como habíamos hecho antes. Y luego de esto vamos a pasar todo esto lo vamos a pasar a una lista mediante este método acá. Recuerden que acá estamos haciendo uso de los lambdas, ya que lo declaramos ahí nomás y no le ponemos ningún tipo de nombre. Luego de esto vamos a mostrar la lista original y la lista agrupada. Recuerden que la lista agrupada la estamos agrupando por B, o sea que acá, como vemos, tenemos nada más el verde y el violeta. El primero, entonces ahora vamos a ver el método primero, lista desordenada, systemout.println. Y vamos a hacer que imprima colores, vaya a hacer uso del método stream y el que encuentre primero. Y luego de esto vamos a hacer uso de lista ordenada. Vamos a decir colores.stream, vamos a entrar al método sort y el que encuentre primero. En la lista desordenada, el primero que encontró fue el rojo, acá como ven acá en la lista original, y en la lista ordenada el primero que encontró fue el amarillo. Únicos, ahora el método únicos lo que va a hacer, vamos a imprimir primero esto en lista original y vamos a entrar en la lista colores, vamos a hacer uso del método stream y para cada uno de estos que lo imprima. Eso es fácil. Y luego de esto vamos a hacer uso otra vez el println, lista sin elementos repetidos. Lo que va a hacer es colores, va a entrar al método stream, va a entrar al método distinct, esto es decir que si llega a haber uno repetido no lo va a mostrar, y para cada uno de estos lo va a mostrar por pantalla. Y acá lo tenemos, lista de elementos. Recuerden que acá el que tenemos repetido es el rojo, lo tenemos dos veces, por lo tanto no lo vuelve a mostrar gracias a este método distinct. Acá recuerden que estamos haciendo, la verdad que estamos haciendo operaciones declarativas, ya que son bastante simples de hacer.
O sea, sería la mejor manera de hacer esto. No tenemos que crear ningún otro método ni nada de eso. Bueno, después está el método transformar a double, que vamos a hacer uso de la lista números, vamos a hacer uso del método stream, y para cada uno de estos lo imprime para la lista original. Y luego de esto vamos a hacer, vamos a entrar a la lista números, vamos a hacer uso del método de stream. Y vamos a decir, esto nos va, el map to double es un método que nos va a devolver un double stream consistiendo del resultado que se le aplicó la función dentro de este stream. Entonces acá vamos a hacer un método anónimo, el cual le decimos con el parámetro x, las instrucciones que va a tener que hacer va a ser double, punto, y acá entra parse double. Lo que este método lo que nos va a hacer, nos va a devolver un nuevo doble inicializado en el valor que representó x. Y para cada uno de estos vamos a hacer acá uso del método este que lo imprima. Y esto lo tiene que imprimir multiplicado 2. Y después está el método sumar, al cual le vamos a, primero que todo, vamos a crear una nueva variable total y le vamos a asignar, la vamos a inicializar con la lista de números, stream, y vamos a hacer uso del map to double, como acá arriba. Todo esto, acá tenemos el método anónimo este, y acá tenemos este método anónimo que nos dice que hace lo mismo que arriba, lo pasa a double. Y después también hacemos uso del método que lo reduzca entre 0 y xy, que entre 0 y el método anónimo este, que va a ser con los parámetros xy, que lo sume, nada más. Luego de esto vamos a hacer una lista de valores, los va a imprimir por pantalla, y luego su suma la vamos a mostrar por pantalla. Acá me voy a mostrar lista original y lista duplicada. Y luego de suma, lista de valores, y después tenemos acá toda la suma de esto, ya que se almacenó en total. Bueno, y ahora vamos al otro ejemplo. En esta parte, en este ejemplo, lo que vamos a hacer, en el ejemplo número 3, vamos a hablar sobre lo que es el instream. El instream, vamos a ver sus operaciones y también vamos a crear flujos que representen rangos de valores int. Lo primero de todo, para aclarar, acá vamos a hacer la llamada a los métodos, acá en la parte main, digamos, la clase main, digamos, dentro de todo, va a tener las llamadas, y luego de esto acá está lo más interesante de esto. Recuerde que todo esto se está haciendo con la programación declarativa. Y bueno, y ahora vamos a hablar de estos instream. Estos instream lo que van a hacer referencias a streams compuestos por números enteros. A streams, no sé si lo aclaré antes, me estaba refiriendo a secuencias de elementos que soportan operaciones de agregación secuencial y paralela. Entonces comencemos. Lo primero que todo, vamos a crear un arreglo, se va a llamar números, y vamos a asignarle todo esto. El primer método que vemos va a ser mostrar. Mostrar, le vamos a decir que va a ser un instream, lo vamos a instanciar, .of números, es decir, de números. Acá podemos poner la variable, o podríamos también ponerle 1, 2, 3, 4 y así. Es decir, va a ser el instream de estos números que están acá, pero en este caso vamos a hacer con esta variable números. Entonces, para cada uno de estos, lo que va a hacer, va con el parámetro, acá vamos a hacer un método anónimo, vamos a hacer con un lambda, vamos a hacer con el parámetro valor, va a imprimirlo. Recuerden que esto va a ser un método anónimo. Vamos a mostrar esto, así lo vamos viendo. El for each acá, bueno, acá lo tenemos, acá muestra todo por pantalla. Ahora vamos a ir al método count, al método contar. Lo primero de todo vamos a poner n arreglo. El arreglo va a ser este, que vamos a hacer uso de mostrar. Y luego vamos a contar los elementos, como vamos a hacer un sistema out print format, vamos a poner cantidad de elementos y vamos a encadenarlo a un dato. A esto lo vamos a encadenar a un instream de números, punto, que vamos a hacer uso del método count. Va a contar todo lo que haya ahí adentro de este arreglo. Luego el otro método va a ser mínimo, al cual vamos a poner esto, arreglo, vamos a hacer mostrar. Esto no lo voy a decir más, así no perdemos tiempo y se hace más corto el video. Y después vamos a hacer mismo un printf de mínimo, y vamos a hacer uso. Vamos a encadenarle un dato que va a ser un instream de números, del arreglo números. Vamos a acceder al método min. Lo que esto nos devuelve, nos va a devolver, si no le erro, un integer. Creo que todo esto, por eso vamos a hacer uso de el mínimo de este método. Vamos a hacer uso del método getAsInt. Lo que nos va a devolver esto, cuando nos devuelve este método, nos devuelve algo, esto nos lo va a pasar a entero. Y así. Recuerden que acá estamos haciendo todo lo que es declaración
estamos programando declarativamente. Es decir, bueno, acá con el máximo lo mismo, lo que va a hacer, en vez de usar el mismo, usar un máximo acá. Ya que esto no nos devuelven como enteros, vamos a usar el método este. Y luego de esto vamos a ir al método suma. Dentro de suma, el printf este va a decir suma y va a ser el instream de números y va a acceder al método suma. Esto lo que nos va a hacer, nos va a sumar todo lo que haya ahí dentro. Después vamos a ir al... Esto sí nos devuelve un entero, por eso no hacemos uso de nada después. Luego de esto vamos a ir a promedio, el cual vamos a poner arreglo, qué sé yo. Promedio vamos a hacer uso de instream, instanciamos instream de números. Average, acá nos va a decir el promedio. Y después de esto vamos a hacer el método getAsDouble para que nos lo devuelva como un double. Ya que esto, si no el error, acá nos dice returns an optional double, es decir, que nos devuelve un double opcional. Luego de esto vamos a ir a suma de cuadrados, al método suma de cuadrados, el cual lo que va a hacer, vamos a hacer instanciar instream de números y va a acceder al método reduce de 0 hasta con el lambda este que dice acá, que lo que va a hacer este lambda con estos parámetros de aquí, lo que va a hacer va a sumar a x, le va a sumar a la suma parcial esta, le va a sumar el cuadrado de y por i, es decir, el cuadrado de i. Y todo esto lo voy mostrando. Acá si no le erro, como ven acá todo esto está bien. Y acá tenemos el suma de los cuadrados, que es 385. Si alguien lo quiere comprobar, pausa el video y lo hace. Bueno, después de esto vamos a filtrar. Primero de todo vamos a mostrar el arreglo y vamos a mostrar ahora los pares. Vamos a instanciar instream de números y vamos a filtrar con el método anónimo este. Vamos a decir que para el parámetro x lo que va a hacer el x, el resto dividido 2, tiene que ser igual a 0. Para cada uno de estos, lo que va a hacer, va a realizar este método anónimo, que lo que va a hacer es con el parámetro x, va a imprimirlo por pantalla mediante un printf. Y así mismo con impares, nada más que con el impares, lo que va a hacer el método anónimo este es lo que cambia. Es con el parámetro x, el porcentaje, el resto que quede la división de x con 2, va a tener que ser diferente a 0. Y acá como vemos tenemos estos, los pares el 10, 6, 8 y 2, y los impares 3, 1, 5, 9 y 7. Bueno, ahora vamos a ir a ver el ordenado, que lo que hace sin ordenar lo muestra. Y luego vamos a ver el arreglo ordenado. Vamos a instanciar el instream de números, lo vamos a hacer uso del método sort, que nos va a ordenar el coso de manera ascendente. Y para cada uno de estos va a hacer uso el método este, que nos dice que para x va a imprimirlo por pantalla. Este método que con el parámetro x lo que va a hacer va a ser un printf del dato y la encadena x como dato. Y luego de esto vamos a hacer la suma del rango con vamos a mandar vamos a tener dos parámetros a y b. Acá le mandamos el 1 y el 10, recuerden, desde el main, desde el 3. Acá lo que hacemos es una suma de enteros del dato y dato. Acá le cambiamos el a y el b. Vamos a instanciar el instream y un rango cerrado entre a y b. Es decir, lo que hay entre a y b lo va a sumar. Y eso nos da esto nos da 55. Así que muchas gracias por ver por todo esto y muchas gracias a Edu por haber sido un pionero en este código que creamos con todos nuestros compañeros.